Muy buenos días, apreciados hermanos. En el nombre de Cristo Jesús les doy una cordial y sincera bienvenida, deseando que este día sea de gran bendición para cada uno de vosotros. Hoy es el día sábado, estamos celebrando que hoy Dios nos dejó este santo día como recordatorio de que Él es el Creador, el Redentor, nuestro sustentador. Por eso, en el nombre del Señor, te pido, vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración, deseando que sea de bendición esta palabra que voy a compartir con cada uno de ustedes. Querido Padre, gracias por este día maravilloso, gracias por darnos un nuevo amanecer, gracias por darnos la vida, gracias por darnos a Jesucristo, que dio su vida santa y perfecta para que nosotros tuviésemos vida, para que nosotros tuviésemos una segunda oportunidad. Gracias también por tu Santo Espíritu que nos instruye, nos capacita y nos muestra que somos pecadores, pero que tenemos un gran sumo sacerdote, un abogado defensor, un divino intercesor, uno que salió victorioso de la tumba, Jesucristo nuestro Señor, intercediendo a nuestro favor. Permite que esta palabra que va a ser impartida para honra y gloria a tu nombre sea de gran bendición para nosotros y que sea esta mi forma de alabar y glorificar tu nombre, exponiendo, compartiendo en la palabra de vida, el mensaje de salvación. Perdona, Señor, mis pecados, límpiame de todo mal y unge mis labios, tócalos con el carbón de tu altar para que lo que salga de este servidor de mi boca sea palabra de vida para vida eterna, palabra de Jehová y no palabra de un hombre. Imploro tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Daniel hay varios temas para tratar, pero quiero tratar dos a esta hora de la mañana, en este día glorioso, el Santo Sábado. Vamos a ir un momentico al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, que dice lo siguiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Está hablando de Dios el Padre. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué creen ustedes que se trata este tema aquí? Dice, y los libros fueron abiertos. Queridos hermanos y querida familia, y tú que me escuchas, si de pronto has llegado a escuchar este mensaje, está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Y está hablando de un juicio investigador. Según la profecía bíblica, este juicio investigador comenzó en el año 1844, más precisamente el 22 de octubre. Entonces, nuestro deber como Iglesia Adventista del Séptimo Día es proclamar estas preciosas verdades para que el mundo no se deje engañar por lo que ciertas denominaciones les dicen, porque según esta palabra, Dios nos llama a vivir una vida santificada de obediencia y sometimiento a los santos preceptos de Jehová, o sea, los 10 mandamientos, y resaltando que aunque el mundo cristiano diga que el día sábado quedó abolido en la cruz, sigue vigente. Y para eso Dios levantó un pueblo profético para exaltar la santa palabra de Dios, el sagrado libro, y para vindicar el carácter de Dios a través de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, que lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y para advertir a la gente de aquello que está por suceder, que habla el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y también el libro de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13. Habla de la marca de la bestia, pero hoy no les voy a hablar de eso, eso es otro tema. Pero yo quiero hablarles del juicio investigador. El juicio investigador es que Dios, a través de nuestras decisiones, Él verdaderamente mira si tú y yo
al obedecer estamos de parte de Dios o de parte de Satanás, porque hay dos caminos, y aunque hayan más de 35.000 denominaciones, solamente hay dos caminos: los obedientes y los desobedientes, los que sirven a Dios con todo su corazón, o los que están de parte del diablo, dejándose llevar por toda la corriente de la filosofía del mundo, de la ciencia del mundo y de las atracciones del mundo. Por eso este servidor, para gloria de Dios, quiero compartir este mensaje. Y vamos un momentico al libro de Apocalipsis 20:12. Allí hay un texto que complementa el que acabo de leer. 20:12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Allí hay libros, hay varios libros, pero el principal de todo es el libro de la vida. Muchos de nosotros pensamos que porque tenemos el nombre inscrito en el libro de la iglesia, ya estamos salvos. Eso no me hace salvo. A mí lo que me hace salvo es una verdadera comunión con Dios en obediencia a los santos preceptos, a los 10 mandamientos, incluido el cuarto, que habla sobre la santidad del sábado. El Señor dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque es mi día santo. Es el día de Él. Él nos lo regala para que nosotros entremos en comunión con Él y le alabemos, le glorifiquemos y exaltemos su nombre y vivamos una vida en santidad, una vida en obediencia. Entonces, como hemos visto, hay un libro de memoria, dice: cuando comience el juicio y todos sean juzgados por las cosas escritas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será considerada en una luz completamente diferente de la que ahora existe en el mundo cristiano. Hoy en día no se le da importancia a la santa ley de Dios. Todo el mundo dice, argumenta por lo que dicen, por lo que escuchan, que fue clavada en la cruz. Y yo les pregunto, entonces, ¿sería lícito robar, matar, adulterar? Pero qué curioso que esos mandamientos los proclaman, pero el más importante de todos, que está en el centro del decálogo, no se proclama, que es la santidad del sábado, la adoración a Dios en el día sábado. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, dice la palabra de Dios. Satanás ha cegado los ojos de ellos y ha confundido su entendimiento, así como confundió y cegó a Adán y a Eva y los indujo a la transgresión. La ley de Jehová es grande, así como su autor es grande. En el juicio será reconocido como santa, justa y buena en todos sus requerimientos. Está hablando de la ley, los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, ahí también lo encontramos. En el juicio será reconocida como santa, justa y buena en todos sus requerimientos. Los que quebrantan esa ley comprenderán que tienen una seria cuenta que arreglar con Dios, pues las exigencias de Dios son decisivas. Dios, a través de su palabra, por eso, queridos hermanos, y tú que me escuchas, es un mensaje de amonestación porque Dios te ama. Y en Jesucristo nos dio una segunda oportunidad para que, como sigamos el ejemplo de Jesús, para obedecer todos los requerimientos de Jesús,
todos los requerimientos de Dios. Jesús dice en San Juan 14:10, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué hizo Jesús? Vivió una vida de completa obediencia. Es verdad, nosotros como seres humanos no tenemos poder para obedecer, pero cuando nos sometemos y hacemos un pacto con Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, Dios nos otorga gracia y poder y dirección y sabiduría para la obediencia, a través de su Santo Espíritu obrando en nosotros para cumplir esos propósitos. Cristo quiere que todos comprendan los acontecimientos de su segunda venida. La escena del juicio tendrá lugar en presencia de todos los mundos, pues en ese juicio será vindicado el gobierno de Dios y su ley se destacará como santa, justa y buena. Entonces será decidido cada caso y se pronunciará sentencia sobre todos. El pecado no parecerá entonces atractivo, sino que será visto en toda su odiosa magnitud. Todos verán la relación en que se encuentran con Dios y el uno con el otro. Queridos hermanos, querida iglesia, es hora de un profundo escudriñamiento del corazón. Esto no se trata de cuántos años llevo en la iglesia, de qué puesto ocupo, qué posición tengo, sino de cómo estoy con Cristo, cómo estoy con mi abogado defensor. Le he pedido perdón por todos mis pecados, he puesto mi vida en sus manos para que Él me defienda en el trono de la gracia. Ahora Él es nuestro abogado defensor, pero después de que termine el juicio investigativo y la obra de intercesión, ya dejará de ser nuestro abogado y pasará a ser juez, o sea que ya no hay tiempo de arrepentimiento. El tiempo es ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es tu día. Ven a Cristo, ven sin tardar. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo encontramos en Mateo 11, 28 al 30. Los hombres tendrán entonces un claro y nítido recuerdo de todos sus actos en esta vida. Ni una palabra ni un hecho escapará de su memoria. Ese será un tiempo muy angustioso, y si bien es cierto que no debemos lamentarnos por el tiempo de angustia que viene, como seguidores de Cristo examinaremos nuestros corazones, nuestra mente, como una lámpara encendida para que veamos qué clase de espíritu nos mueve. O sea, ¿qué clase de espíritu me mueve? ¿Aquel que me lleva a la obediencia o aquel que está en contra de Dios y me lleva a la desobediencia? Porque la decisión es tuya y mía. Dios a través de su palabra nos da una guía segura de cómo vivir una vida en santidad, pero el problema es que muchos de nosotros nos hemos prestado mucho a abrir el oído y menos a escudriñar la palabra. Y no es lo que el ser humano diga, es lo que Dios dice en su palabra, a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, o sea, no tienen conocimiento. Debemos conocer a Dios a través de su palabra, debemos conocer su carácter a través de su palabra, debemos conocer sus mandatos a través de su palabra. Es bueno escuchar al predicador y al expositor de la palabra, pero nosotros debemos escudriñar la palabra para saber si lo que me están diciendo es verdad o es mentira. Para nuestro bien presente y futuro eterno, examinemos nuestras acciones para ver cómo están a la luz de la ley de Dios. Pues esa ley es nuestra norma. Cada uno examine su propio corazón. Cada uno tenemos una cuenta con nuestro Padre Celestial. Y si tú quieres que el abogado, Cristo Jesús, nuestro Señor, que dio su vida
en la cruz del Calvario, como dijo el gran apóstol, el crucificado y resucitado, quiere que te defienda, debemos confesarlo como nuestro Salvador y Señor y permitir que Él sea nuestro abogado defensor, nuestro representante en el trono de la gracia, para que nos defienda ante el Padre Celestial. Aunque todas las naciones deben pasar en juicio delante de Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo íntima y escrutadoramente, como si no hubiera otro ser en la tierra. Es importante esto, es muy importante. Tú y yo, muy minuciosamente, vamos a pasar en lista allí, en el juicio. Estamos ahora en juicio, estamos en ese proceso. Y mire lo que dice. Recordemos que nosotros tenemos ángeles que miran nuestras acciones, nuestros pensamientos. Escuche lo que dice. Los ángeles toman nota de los hechos de los hombres. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de Dios recorren las calles de estas ciudades y toman nota de los hechos de los hombres. Registran en los libros de memoria de Dios las palabras de fe, los actos de amor, la humildad de espíritu, y en aquel día, cuando la obra de cada hombre sea examinada para saber de qué clase es, la obra del humilde seguidor de Cristo soportará la prueba y recibirá la alabanza del cielo. Esto lo encontramos en Malaquías 3:16 y 17, es el texto de la referencia de lo que acabo de compartir. Es importante porque nosotros pensamos que andamos solos. Tenemos un ángel guardián, un ángel custodio que está a nuestro cuidado, pero también tiene que tomar notas tristes de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras, de nuestras malas acciones y de nuestro mal proceder. Todos nosotros, como seres bendecidos por Dios, con cada facultad de razonar, con intelecto y juicio, debiéramos reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios. La vida que nos ha sido dada es una sagrada responsabilidad y ni un solo momento de ella debe ser tomado a la ligera, pues tendremos que encontrarnos de nuevo con Él en los registros del juicio. En los libros del cielo, nuestras vidas están delineadas tan cuidadosamente como la imagen en la placa del fotógrafo. No solo somos tenidos por responsables de lo que hemos hecho, sino por aquello que hemos dejado de hacer. Tendremos que dar cuenta de nuestros caracteres no desarrollados, de las oportunidades que no aprovechamos. Es importante esto. Dios te ama y por eso manda estos mensajes para que los escuchemos, los reflexionemos y tomemos una decisión. Si seguir a Cristo o seguir al enemigo. Solamente hay dos caminos. En los libros del cielo se registran con exactitud las burlas y las observaciones triviales de los pecadores que no prestan atención a las invitaciones de la misericordia que se les hacen cuando Cristo les es presentado por sus ministros. Así como el artista reproduce en el vidrio pulido un cuadro verdadero del rostro humano, así también los ángeles de Dios cada día registran minuciosamente los libros del cielo, una representación exacta del carácter de cada ser humano. Esto es importante, es muy interesante prestarle atención y vuelvo y le recomiendo.
escudriñe las Escrituras, no se deje comer de cuento, vea el libro sagrado y estudia la Biblia, pide a Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice, el que tenga falta de sabiduría, Dios la da y la da en abundancia, pero no dude, acepta que Dios te da, que ya te dio la bendición. Isaías 54 dice que Dios da sabiduría para saber hablar palabras sabias al santo, a los necesitados. Todos los que son participantes de esta gran salvación obrada por Jesucristo están bajo la obligación de trabajar como colaboradores de Dios. En las cortes celestiales se pasa lista donde está registrado cada nombre y los seres celestiales responden al llamado. Allí se anota el servicio prestado por cada ser humano en la tierra. Si son negligentes, se registra. Si son diligentes, se anota. O si son ociosos, ese hecho queda registrado contra su nombre. En toda la gran masa de la humanidad, ninguno pasa inadvertido. Que cada uno esté listo para responder al llamado diciendo, heme aquí, Señor, listo estoy para la acción. ¿Estás listo para la venida de Cristo Jesús? ¿Estás preparado? ¿Ya has aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Ya estás bajo el amparo del Señor para que con su gracia y su poder y su sabiduría nos lleve a obedecer los santos preceptos, entre ellos la observancia del santo día del Señor? Recordemos, hermanos, que esto es muy importante, esto es súper interesante. Se conserva un registro de todos los pecados cometidos, toda la impiedad del hombre, toda su desobediencia a los órdenes del cielo se anota en los libros celestiales con infalible exactitud. Las cifras de culpabilidad se acumulan rápidamente y sin embargo los juicios de Dios son mezclados con misericordia hasta que las cifras hayan llegado a su límite fijado. Dios tiene un límite para todo y muchos de nosotros jugamos con la gracia de Dios, jugamos con el gran sacrificio que tanto le costó al cielo, la vida del divino Señor, que vino y se dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos esta segunda oportunidad. Dios es muy paciente con las transgresiones de los seres humanos y mediante sus agentes señalados continúa presentando el mensaje del Evangelio hasta que haya llegado el tiempo fijado. Dios tolera con paciencia divina la perversidad de los impíos, pero declara que visitará sus transgresiones con una vara. Al fin permitirá que los instrumentos destructores de Satanás predominen para destruir. Mucha gente dice que le tiene miedo a los juicios venideros. La palabra de Dios enseña que si tú estás en completa conformidad con lo que Dios manda en su palabra, Dios te guardará, Dios te protegerá y Él te salvará. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra roca eterna de salvación, Él es nuestro abogado defensor, Él es nuestro gran Jehová de los ejércitos. Él pelea nuestras batallas, pero debemos reconocerlo como nuestro Salvador y Señor. En los libros del cielo se registran exactamente las mofas y las observaciones triviales. Bueno, esto ya lo había leído, pero no es malo volverlo a recordar. Y las observaciones triviales de los pecadores que no prestan atención a las invitaciones de la misericordia cuando Cristo es presentado por ellos por un siervo de Dios, o sea, llevando el mensaje de salvación. Así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo.
El mundo espera algo de vosotros. Si no resplandecéis como luces en el mundo, alguien se levantará en el juicio y os culpará de la sangre de su alma. Se verá que tú fuiste un agente en las manos del enemigo de Dios y del hombre para extraviar y engañar por medio de tu falsa profesión de cristianismo. Este servidor es responsable si no comparto este mensaje. Estos mensajes son prioritarios para el tiempo que estamos viviendo. Cristo viene pronto. Los hechos que están ocurriendo en el mundo así lo demuestran. Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Y estamos en un periodo de juicio, y yo seré juzgado si no comparto este mensaje de salvación. Oiga lo que me dice a mí el Señor: no condujiste las almas a la piedad y a la consagración. Tuviste nombre de que vivías, pero estabas espiritualmente muerto. No tuviste la influencia vitalizadora del Espíritu de Dios, que se da abundantemente a todos los que la pidan con fe. Un inventario diario. Dios juzga a cada hombre de acuerdo con su obra. No solo juzga, sino que resume día tras día y hora tras hora nuestro progreso en el bien hacer. Es importante y es prioritario que tengamos en cuenta esto. Tanto es nosotros como pueblo adventista del séptimo día somos responsables ante Dios si no compartimos el mensaje de salvación, y yo en este caso, este servidor será juzgado por no compartir el mensaje de salvación. No es fácil compartir este mensaje, pero es un mensaje que aún tiene la misericordia y la aprobación del cielo, porque llegará el día en que ya no será predicada esta palabra. El tiempo de gracia puede cerrarte para ti y para mí hoy. Si no estoy en comunión con Dios, si no he aceptado a Jesucristo como mi Salvador y Señor, y si no estoy obedeciendo los santos preceptos de Jehová, me voy a perder. En vano sería mi predicación, dice el apóstol Pablo. Por eso es importante, primero que todo, estar en comunión con Dios. Segundo, practicar estas doctrinas. Y tercero, compartirlas. Es mi deber compartirlas para que tú también tengas este conocimiento y aceptes a Jesucristo y venga a la iglesia que proclama estas preciosas verdades. Que estamos en juicio, que Cristo viene pronto, que hay que obedecer la santa ley de Dios y que tenemos que vivir una vida en santificación. El libro de la vida. Cuando nos convertimos en hijos de Dios a través del bautismo, aceptando a Jesucristo como mi Salvador y Señor, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Entonces el nombre de cada individuo será llamado y su registro será examinado por aquel que declara: yo conozco tus obras. Si en aquel día aparece que no nos hemos arrepentido plenamente de todas nuestras malas acciones, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados permanecerán en contra de nosotros. Qué peligroso es esto. Hace poco me preguntaba un hermano de iglesia: hermano Clemente, ¿cuál es el arrepentimiento pecaminoso? Le digo: hermano, complicada la respuesta, pero se la voy a decir según lo que enseña la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. El arrepentimiento pecaminoso es aquel que yo le digo: Señor, perdóname, me arrepiento, perdóname. Perdón, pero todos los días vuelvo y hago la misma fechoría, todos los días vuelvo y cometo el mismo error, todos los días hago lo mismo. Estamos jugando con la gracia de Dios. Dios da poder para vencer todo mal rasgo de carácter, pero yo tengo que poner de mi parte en obediencia, exigirme a mí mismo
con el poder de Dios y su gracia, a abandonar todo aquello que deshonre el nombre de Dios. Porque todos los días, Señor, perdóname, perdóname, pero ya sigo haciendo lo mismo. Voy a poner un ejemplo más claro. Señor, dame salud, dame bienestar, pero si siempre vivimos consumiendo lo que sabemos que no debemos consumir y que sabemos a conciencia de que eso le hace mal a nuestro cuerpo. Bebidas azucaradas, como la Coca-Cola, el café, el té. Hay muchas cosas que la palabra de Dios enseña de que no debemos consumir. Pero sin embargo nosotros seguimos ingiriendo eso. Entonces, ¿qué se llama eso? Pecado. Y Señor, perdóname, perdóname. Y quedamos enfermos y seguimos, Señor, pidiéndole perdóname, perdóname. Ese es el arrepentimiento pecaminoso. Que no nos tomamos en serio el don que Dios nos da para vencer todos estos malos rasgos de carácter. Ahora voy a tocar un tema para ir terminando esta corta reflexión, porque esto es verdad que estamos en un periodo de juicio y Dios nos va a juzgar, depende al conocimiento y a la obediencia que tengamos en la observancia del Santo Sábado. En el mismo libro de Daniel donde empezamos, he tratado el tema del juicio investigador. Entonces tengo que hablar de un tema que es prioritario para este tiempo que estamos viviendo, porque tú y yo tenemos que tomar decisiones. Bueno, yo ya la tomé y quiero compartir este mensaje contigo porque yo también deseo de corazón, como nuestro amado y buen Jesús desea darte la oportunidad de que seas redimido, de que seas salvo y que puedas disfrutar con Cristo por toda la eternidad. Por eso escucha el siguiente mensaje. Hay un día que juega un papel importantísimo, porque así como se trata de obediencia y desobediencia, hay dos días que también nosotros damos evidencia si obedecemos a Dios o estamos obedeciendo al hombre de pecado, y se llama sábado, que es el día hoy es el sábado del Señor, bendecido y santificado, y otro día que no tiene las prerrogativas del cielo, que es el domingo. El domingo nada tiene que ver con el plan de salvación. El único día que tiene que ver con el plan de salvación se llama séptimo día, el sábado de Jehová, el día santo del Señor. Escuche lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Escuche bien, porque si tienes buen entendimiento, entenderás lo que dice la palabra. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí está hablando de un poder político religioso que en las edades pasadas persiguió, quemó y a través de animales feroces le quitó la vida a muchas personas. Dice la historia que más de 50 millones de personas perdieron la vida por la mal llamada Santa Inquisición, porque todo este poder político religioso persiguió a los santos del Altísimo, porque leían las Escrituras, escudriñaban la palabra de Dios, y porque no estaban de acuerdo con sus dogmas los persiguieron y los mataron. Pues queridos, no se asuste con lo que le voy a decir. Vuelvo y le digo, Cristo Jesús se compromete a conservar tu vida si tú le das la oportunidad de hacer algo maravilloso en tu vida. Pero debes de aceptarlo a través del bautismo como nuestro Salvador y Señor y obedecer la palabra de Dios, obedecer los 10 mandamientos y entre ellos el santo día, guardar el santo sábado, observarlo, alabarle y glorificarlo. Dice la Biblia, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las aguas y todas las cosas que en ellos hay. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14:7, y es el mensaje de los 3 ángeles. Escuche lo que dice. Una señal cambiada.
hablando de este poder político religioso, siempre se ha opuesto a los dictámenes de Dios, siempre se ha opuesto a lo que manda la palabra de Dios. Dios dice sábado, Él dice domingo. Dios dice de puesta a puesta, no, el poder político religioso dice no, a medianoche se acaba el día, pero Dios dice es de puesta a puesta. Entonces, ¿de parte de quién estamos? El apóstol Pedro, en un tremendo sermón que dio allí en el libro de Hechos, le dijo a los príncipes, a los gobernantes de su tiempo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tú y yo tenemos que tomar esa decisión, obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios, a través de su Hijo amado Cristo Jesús, dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, para rescatarnos de las manos del maligno, para rescatarnos de aquel que está en oposición a todo lo que manda Dios en su palabra. Escuche lo que le voy a compartir. Una señal cambiada. El Señor ha señalado claramente el camino a la ciudad de Dios, pero el gran apóstata ha cambiado la señal colocando una falsa. Un día de reposo espurio. Declara: actuaré en contra de Dios. Daré poder a mi delegado, el hombre de pecado, para que derribe el monumento conmemorativo de Dios. ¿Cuál es ese día conmemorativo? ¿Cuál es el día que nos recuerda que Dios es el creador, el redentor y el benefactor de nuestras vidas? Exacto, el Santo Sábado, el séptimo día, el día bendecido y santificado por Dios desde la creación del mundo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 del 1 al 3, en el libro de Éxodo 31, 13, en el libro de Ezequiel 20, 12, Mateo 12, 8, Marcos 2, 27, 28. Ahí encontramos los textos principales de esto que les estoy compartiendo. Este enemigo de Dios quiere borrar del ser humano el día que recuerda quién es Dios, el día de reposo del séptimo día. Así mostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios ha sido cambiado. ¿Quién hizo eso? Aquel poder político religioso que en la Biblia se llama hombre de pecado y que en el espíritu de profecía se llama el papado. El poder político religioso que va en oposición a todo lo que manda las Santas Escrituras. Ese día no perdurará en la mente de los hombres, dice Satanás, a través de este poder político religioso. Y escuche: borraré su recuerdo, colocaré en su lugar un día que no tenga las... Oiga, que ellos mismos lo dicen. Colocaré en su lugar un día que no tenga las credenciales del cielo. ¿Cuáles son las credenciales del cielo? Bendecido y santificado. Un día que no pueda hacer una señal entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es ese día? El sábado. En el libro de Ezequiel dice: este es mi día santo. Este es mi sello. ¿Cuál sello? Es el sello de que Él es el creador, Él es el redentor, Él es el hacedor. Haré que la gente que acepta ese día le atribuya la santidad que Dios puso sobre el séptimo día. Me ensalzaré por medio de mi representante. ¿Quién es el representante? El papado. La Biblia lo llama en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, hasta el versículo 12 lo llama el hombre de pecado, aquel que se opone a todo lo que Dios manda en su palabra. Será ensalzado el primer día, y el mundo protestante recibirá como genuino este falso día de reposo. Por eso les hablaba antes del juicio investigador, porque de esto depende
que tú sepas tomar una decisión inteligente, sabia, porque es para bien tuyo. Si tú te pierdes, Dios sigue existiendo. Si tú aceptas la salvación de Jesucristo, Dios te va a llevar a vivir por la eternidad. Pero debes de aceptar estas preciosas verdades. No es lo que la gente diga, no es lo que el mundo enseña, es lo que el libro sagrado ordena. A la ley y al testimonio, mis hermanos y hermanas, y querido que me escuchan, el Santo Sábado juega un papel prioritario, juega un papel tan importante que de eso depende nuestra salvación. Ay, la gente dirá, pero es que un día no salva a nadie, el guardar la ley no salva a nadie, pero es que recordemos que el dador de ese día se llama Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús vino y nos enseñó con su vida perfecta la obediencia en el campamento, cómo obedecer a Dios, observando sus santos preceptos, guardando el sábado, haciendo obras de misericordia. Todo lo enseña la palabra de Dios y todo lo enseñó Cristo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, dándonos ejemplo. ¿Y tú y yo? La misma gracia que le fue otorgada al Divino Maestro también se nos otorga a nosotros si tomamos la decisión de someternos a la autoridad del cielo para que nos guíe y nos conduzca por el sendero recto, por el camino de la justicia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces hay que aceptar a Jesucristo y hay que aceptarlo a través del bautismo, haciendo un compromiso, un pacto, como el matrimonio, hacemos un pacto de obediencia, haciéndole fiel y leal a Él, no al mundo, a Dios, a través de Jesucristo. Mediante la violación del día de reposo instituido por Dios, haré que se desprecie su ley, haré que a mi día de reposo se le apliquen las palabras señal entre mí y vuestras generaciones. ¿Has visto? Por eso se llama a este poder la Babilonia mística, porque enseña falsas doctrinas, da falsas enseñanzas, y el mundo, el gran mundo cristiano, las grandes muchedumbres han sido engañados por este poder apóstata. Por eso, mis hermanos, querido que me escucha, te animo a leer las Santas Escrituras, para que no crean este servidor, crea lo que Dios dice en su palabra, porque esto es palabra de Jehová, esto no es un invento del ser humano. Son mensajes muy delicados, pero hay que compartirlos, porque el día de Cristo está próximo. Es inminente el regreso de Cristo Jesús en gloria y majestad. Y por eso este mensaje es para ti. Si no has aceptado a Jesucristo y no estás guardando los santos mandamientos, haz un pacto con Dios y Él te da fuerza y poder y sabiduría para que te declares en obediencia a aquel que es todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. Así el mundo llegará a ser mío, dice aquel poder apóstata, o Satanás a través de este poder, de su representante. Seré gobernante de la tierra, dice el príncipe de este mundo, Satanás. Controlaré de tal manera las mentes con mi poder que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. ¿Y acaso no está haciendo la gente eso? Menospreciando el santo día de Jehová por la obediencia y por el temor a que los van a dejar en la desobediencia. Dios te atrae con sus cuerdas de amor. Dios dio su vida en Cristo Jesús para mostrarnos el gran amor que tiene hacia nosotros, pero nosotros nos declaramos en rebeldía a no aceptar la observancia del santo sábado, a hacer caso omiso a estos llamados de misericordia. Dios actúa con misericordia aún todavía, aún hay tiempo, pero el día de salvación es hoy, porque si tú te mueres hoy, hasta ahí llegó tu historia. Después de muerto no hay nada que hacer. Entonces, mi querido,
y mi querida, es importante porque el sábado juega un papel prioritario. No cualquier día se adora a Dios. Porque hay con el cuento que dicen, no, si todos los días fueron hechos por Él, yo lo puedo adorar cualquier día. Error, error, error. Apreciado hermano, hermana, y tú que me escuchas, Dios mismo escogió su día. Y Él dice, 6 días para vosotros y el 7º para mí, dice el Señor. Entonces ese día es el día que Él dijo, ese es mi día santo. Ese día es cuando vosotros venís a la iglesia y yo estaré en comunión contigo y te bendeciré y te santificaré y te daré poder y gracia y bendición para que puedas cumplir los otros preceptos. Dice, señal. Hay un día que es la señal de Dios y se llama el Santo Sábado del Señor. Mi día santo, dice el Señor. Señal, haré que la observancia del 7º día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Muy pronto van a declarar las famosas leyes dominicales y esas leyes dominicales me llevan a la desobediencia del Santo Sábado. Van a obligar, van a exigir que trabajemos el sábado y descansemos el domingo. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que debemos trabajar de domingo a viernes y el 7º día hay que descansar, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Él dejó ese día como sello de autoridad, como sello del poder creador, como sello de que Él te rescató del mundo de las tinieblas a su luz admirable y que debemos andar en el camino de luz, en el camino de su justicia, en el camino donde nosotros le demostramos lealtad a Dios. Las leyes humanas serán tan restrictivas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el día de reposo, el 7º día, por temor de que se les falten los alimentos y los vestidos. Se unirán con el mundo en la transgresión de la ley de Dios y la tierra estará completamente bajo mi dominio, dice Satanás. Este poder político religioso, hay muchas formas como la Biblia lo llama, el hombre de pecado, el poder político religioso, el hombre de pecado, todo aquel que se opone a todo lo que es santo, hoy en día anda proclamando y procurando unir a todos los gobernantes de esta tierra para llegar a un concilio y declarar el domingo como el día de la familia, pero si Dios ya lo dejó desde el comienzo. Para eso es el sábado, para disfrutar en familia, para disfrutar en medio de la naturaleza, para alabar y glorificar el nombre de Dios en la iglesia, para hacer obra misionera, para visitar enfermos, para compartir el mensaje de salvación. Ese día lo dejó Él con ese propósito. Pero hay que cuidar el medio ambiente. Pues ese día también es con ese propósito, porque ese día descansaríamos todos y no hay contaminación. Descansaría el medio ambiente también, descansarían los animales también, porque la Biblia ordena en el Santo Mandamiento, dice, no harás obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. Todo el mundo debería descansar, pero nosotros le hemos llevado la contraria a Dios. Siempre vamos contrariando la voluntad de Dios, pero hay un pueblo, se llama el pueblo, la iglesia remanente, un pueblo militante que Dios levantó para exaltar estas preciosas verdades, las verdades de la palabra de Dios. Eso se llama vindicar el carácter y la santidad de Dios a través de la proclamación de su santa palabra. El hombre de pecado ha instituido un día falso de reposo y el llamado mundo cristiano ha adoptado a este hijo del papado, negándose a obedecer a Dios. Así Satanás conduce a hombres y mujeres en una dirección opuesta a la ciudad de refugio. ¿Cuál es la señal que nos conduce a la ciudad de refugio? El Santo Sábado, exacto.
Ese es el día que Dios designó, es ese día, esa es la señal que Dios nos marcó. No te dejes confundir. Lee las Escrituras para que salgas de la ignorancia. Con respeto te lo digo. Somos muchas veces ignorantes espirituales porque nos sometemos a lo que nos dicen, pero no nos tomamos el tiempo de escudriñar la palabra para saber si eso es verdad o eso es mentira. Y eso hay un principio bíblico para ello, está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, que dice: y los de Berea eran más sabios que los de Tesalónica, porque no solamente escuchaban, sino que escudriñaban las Escrituras para saber si lo que Pablo les decía era verdad o era mentira. También te pido en el nombre del Señor, te animo a que escudriñe la Escritura, que no se quede con lo que este servidor comparte. Escudriña la palabra. Continúo. Considerando las multitudes que los siguen, queda demostrado que Adán y Eva no son los únicos que han aceptado las palabras del astuto enemigo. Dios el Padre dijo en el Edén: de todo árbol podéis comer, solamente que del árbol que está en el medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comáis, moriréis. ¿Y qué hizo Eva? Comió. Porque el astuto enemigo se llama diablo y Satanás, le dijo: no moriréis. Y en eso nos hemos sometido muchos de nosotros. Le creemos más al hombre de pecado que a Dios, que es el dueño de la vida. Lo mismo pasa con el día santo del Señor. Dios dijo: 6 días trabajarás y el séptimo es mi día donde yo entro en comunión con ustedes. Ese es mi día santo, esa es mi señal. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Muchos. Gracias a Dios doy por haberme rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Y por su gracia y su poder estoy aquí compartiendo el mensaje de salvación en su día, en el día santo. Eso no quiere decir que en otro día no se pueda predicar la palabra. Claro, todos los días hay que predicar la palabra. Pero en este día es primordial, es prioritario que entremos en comunión con Él. Porque Él dice: os bendeciré y os santificaré y te daré mi bendición. Por eso este servidor comparte este mensaje, porque es importantísimo, es muy importante aceptar el mensaje de salvación. Voy terminando. El enemigo de todo lo bueno ha cambiado la señal indicadora para que señale hacia el camino de la desobediencia, como si fuera la senda de la felicidad. Ha insultado al Señor negándose a obedecer así dice Jehová. Ha pensado cambiar los tiempos y la ley. Solo leímos el principio bíblico, está en Daniel 7:25. Queridos y amados del Señor, hay mucho más que decir, pero con esto es suficiente para que tú escudriñes la palabra, vea el libro sagrado y escudriñes las Santas Escrituras. Te he citado los textos para que los leas, los reflexiones, los medites y tomes una decisión. Si quieres seguir en las tradiciones, las costumbres y la cultura de este mundo, obedeciendo al hombre de pecado, o quieres obedecer al Dios Todopoderoso, el Creador, el Redentor, el que se compromete a transformar tu vida y a darte una nueva cosmovisión de lo que está pasando en este mundo, y te prepares para aquel gran día cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad y poder decir con aquellos que lo hemos aceptado: este es mi Dios, lo hemos esperado, este es nuestro Señor y Él nos salvará. Que Dios te bendiga y te guarde y te ayude a vivir un día en santidad. Pero recuerda, el día de salvación es hoy, no esperes a mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Feliz sábado, que Dios te bendiga.